Como creyentes, estamos expuestos a malas noticias. Diga conmigo, malas noticias. Malas. No importa cuánto oremos o qué tan espiritual seamos. Sería una fantasía creer que no estaremos expuestos a malas noticias. Sería algo fantasioso. Sería una persona que vive en las nubes, que mientras vive en esta tierra no se expondrá a malas noticias. Jesús se expuso cuando le anunciaron que que Juan el Bautista estaba preso. La primera mala noticia, y la segunda cuando se murió su primo. La mala noticia es que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, a punto de muerte. Y otra peor noticia cuando su amigo se murió. Jesús no estuvo libre de malas noticias. Y nosotros tampoco lo debemos de estar. Eso nos hará vivir consciente del mundo conflictivo en que vivimos. Nos hará vivir consciente de que vivimos en un mundo de maldad y que necesitamos por fuerza, urgencia, a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude en los peores momentos. Pero el hecho de que estemos con Jesús no indica que los peores momentos no llegarán. Llegarán, pero la garantía es que llegarán y me encontrarán con Él y lo encontrarán a Él conmigo. Yo no quiero que lleguen y no vean a Jesús a mi lado, porque creo que ese día nos desmoronaríamos completamente. No sabríamos qué hacer, nos ahogaríamos y cometeríamos un sinnúmero de barbaries o decisiones incorrectas. Como creyentes estamos expuestos a malas noticias, a escenarios que contradicen lo que creemos. Hemos sufrido, hemos sido decepcionados, de alguna manera u otra oprimidos. Muchas veces hemos caído en confusión y en desánimo. Parece que me equivoqué de iglesia. ¿O usted siempre ha estado 100% en fe? ¿O usted siempre ha estado en poder? ¿O usted siempre ha caminado en las nubes? Yo no, yo a veces he estado en el polvo, en cenizas, y de ahí Dios me ha tenido que rescatar. Así que vuelvo a repetir esta línea. Pensé que me había equivocado de iglesia al venir a predicar. Hemos sufrido, hemos sido decepcionados, oprimidos. Muchas veces hemos caído en confusión y en desánimo. Hemos estado al borde de renunciar, de tirar la toalla por las aflicciones que atravesamos. Alce la mano. Si usted no ha pasado por eso, lo bendigo y puede irse a casa. Pero aquí se quede la gente que sufre, la gente que ha pasado de alguna manera algún tipo de injusticia, de dolor, porque el mensaje es para ellos. El para que ha caminado siempre en la nube y siempre en fe, lo bendigo y que pueda regresar a casa en paz. Hemos sufrido otra vez, hemos sido decepcionados, oprimidos, hemos caído en confusión y en desánimo, hemos estado al borde de renunciar, de tirar la toalla por las aflicciones que atravesamos. Pero diga conmigo, pero sigo aquí. Amén. Bien. Por momentos hemos visto muy de cerca las promesas de Dios. ¿Cuánto le ha pasado? Que hay algo dentro de usted que le dice, pero que está a la vuelta de la esquina. Usted siente como que está al borde de conquistar algo. Usted siente como que está al borde de alcanzar algo, como que huele. Como está el pan a veces en la panadería, a las 5 de la mañana se huele ese olor mañanero. Y usted ha sentido de muy cerca las promesas de Dios. Hemos sentido que estamos al borde de abrazarlo. Pero diga conmigo, pero de repente. Diga conmigo, de repente. Como que todo se voltea y vemos aquella promesa muy lejana. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Han habido momentos donde vemos de muy de cerca las promesas de Dios. Un ejemplo, si usted está orando por su familia, usted se alegra el domingo que llega. Ya llega 2 días, chévere. 3 días, chéverísimo.
Y usted está emocionado, alegre, porque el familiar por la cual usted está orando está llegando, pero de repente se desaparece. Ya no viene. Se saca la vuelta y te presenta mil excusas. Y en ese momento es el de repente. Sentías muy de cerca que tu familiar iba a ser salvo, pero de repente se fue a kilómetros de distancia. Amén. A todos le han pasado eso, ¿no? Fiel reflejo tiene su pastor. Tenía muy de cerca a mi papá, pero de repente se ausentó. Y uno decía, chévere, tantos años de oración, clamando, ya lo veo aquí, viene a la iglesia cada domingo, pero de repente todo se voltea. Y vemos aquella promesa muy lejana. Y donde muchas veces nos preguntamos por qué. No porque queramos reclamar a Dios, sino porque queremos entender por qué pasan esas cosas. ¿Por qué acontecen? Nos alegramos y vemos un familiar que está caminando a la iglesia. Nos elevamos en fe, pero de repente todo comienza a voltear. Nos alegramos porque vemos una puerta abierta en un trabajo, pero de repente me dicen que ya no van a contratar a nadie. Nos alegramos porque la primera semana del mes las ventas de nuestro negocio van creciendo, pero en la segunda ni las plagas de Egipto asoman. Pero de repente, ya conmigo, ocurren esos de repente. Ibas caminando muy bien, sano, sin dolor, lleno de energía, pero de repente un dolor te ocurrió en tu cuerpo. Fuiste al doctor y te enteraste que habían 10 cosas dentro de tu ser. Digo todas estas cosas porque no podemos ignorar de que vivimos en un mundo tan hostil, y no podemos ignorar que hay un Satanás que buscará de alguna manera u otra nuestra destrucción y separarnos del Señor. Pablo le dijo a la iglesia: temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Y menciona la astucia de Satanás. O sea que parte de que alguien deje de ser fiel a Dios es que Satanás asomó sus narices y fue muy astuto para desviar a aquella persona de su sincera fidelidad a Dios. Cuando hablo sincera fidelidad es porque no estoy aquí por compromiso, ni tampoco vengo a la iglesia porque quiero ser sano o quiero ser próspero o quiero ser bendito. Vengo aquí, oro, busco al Señor porque hay una sincera fidelidad hacia mi Dios. Que así no me sane, yo lo sigo amando. Que así no me prospere, yo lo sigo amando, porque mi fidelidad es sincera y no hay un interés de por medio. Amén. Mi tema de hoy es libre de la congoja de espíritu. Libre de la congoja de espíritu. No sé si usted haya escuchado ese término, pero está en la Biblia. Salmo 25, 17. Salmo 25, 17. Salmo de David. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Mira lo que se le ha aumentado a David. A veces queremos que se nos aumente el gozo, que se nos aumente la pasión. Por al hombre lo único que se le aumentaban eran las angustias. Y si se le aumentaba es que no salía bien de una y entraba para otra, queriendo salir de la otra y llegaba a otra. Y David dijo: las angustias se han aumentado, se han multiplicado. Nadie desea que las angustias se multipliquen. Nadie desea que los problemas se multipliquen. Nadie desea que las malas noticias se aumenten. Pero mira el clamor de David: sácame de mis congojas. Diga conmigo: sácame de mis congojas. La palabra congojas tiene muchos significados, son muchos sinónimos. Podríamos llamarlo un dolor intenso que ocurre dentro del ser de la persona y lo expresa con llanto, con dolor o con lágrimas. Congoja puede llamarlo también desánimo, confusión, aflicción, angustia, dolor, tristeza, amargura. El hombre parece ser que estaba confundido, triste, amargado, con dolor, tristeza, con desánimo.
Y David sabía que no era el lugar para él, que ese lugar no tenía que estar él. Y le pide al Señor: sácame de mis congojas, liberta mi vida de este hueco en que he caído a causa de las muchas angustias. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que Dios se atrevió a decir: este hombre camina conforme a mi corazón, un hombre fiel al Señor, un hombre que tenía corazón para Dios, un hombre que gana a todos, creo yo, en adoración, un hombre de conquista, con un gran imperio, que aparentemente no sufre, pero los salmos nos revelan que era un hombre que pasaba por muchas angustias. Diga conmigo: angustias. Diga conmigo: angustias. Y la Biblia lo trata de encajar todos los términos que yo le acabé de mencionar, encerrarlo en una palabra y llamarle congojas. Todos en algún momento nos hemos sentido con dolor. Todos en algún momento hemos sufrido por una decepción, por una desilusión, hemos llorado. Todos en algún momento hemos recibido malas noticias, noticias que no esperábamos, que nunca nos imaginábamos. Y el día que las recibimos provocó en nosotros una gran impresión, y de alguna manera u otra, aunque tú digas que no tienes miedo, tienes miedo. Que aunque tú confieses fe, por dentro todavía dudas. Y trata de alguna manera u otra ocultar el temor, el miedo o la duda que se generó por una mala noticia. Amén. No me digan que después que tú pecaste seguías caminando en fe. Después que tú pecaste empezaste a dudar todas las palabras y las promesas que Dios te dio. Empezaste a dudar si todo lo que decía el pastor iba a ser contigo o con el que está al lado tuyo. Que Dios te iba a usar, ¿cuántas veces te costó creerlo? Y es que Dios te ama y que Dios te va a levantar y que no se espanta. ¿Cuántas veces te tocó cuestionarte a ti para terminar creyendo que Dios te ama, porque estabas listo a renunciar a todo, absolutamente a todo, porque te sentías la persona más miserable de la tierra? Te pesaba el corazón de haberle fallado a Dios. No me digas que después de eso caminabas en las nubes con fe. Había angustias, habían dolores, habían decepciones. Capaz usted no se ha perdonado ni a usted mismo. Y lo peor de eso, escucha bien, lo peor de eso no es que estas congojas invadan el corazón. El problema es que hay muchos creyentes que se adaptan a vivir con esas congojas. Se adaptan, caminan con un dolor, caminan con una culpa, caminan con una condenación. Al momento de hacer algo son limitados por sus pensamientos que les recuerdan lo que hicieron años atrás, y se adaptan a vivir con ellos. Creen que ignorándole o no prestando atención, la congoja se va a ir, seguirá ahí, perenne. Cada vez que quieras hacer algo, una semilla va a llegar a tu cabeza. Te van a recordar lo que hiciste, te van a recordar el dolor, te van a recordar el sufrimiento, y es tu semana más melancólica que has vivido. Lloras ante la presencia de Dios no por su presencia, sino por el dolor de tu corazón. Lloras ante la presencia de Dios no por lo hermoso que Él es, sino por lo triste que estás. Entonces ya el motor de mis lágrimas no es Él, soy yo. Ya no lloro por su amor, lloro por mi dolor. Y está bien. ¿A dónde más iremos?, dijo Pedro. Y está bien que pase. Pero nos damos cuenta que si yo lloro, me desgarro, ya no es por Él, sino por mí mismo. Y estoy expresándole a Él mi dolor. Estoy expresándole a Él mi quebranto. Muchas veces no podemos con tanto dolor. No sé usted, pero muchas veces yo he tenido que ir al Señor de rodillas y decirle: Señor, no puedo más. Duele mucho. Duele mucho. Sentimos que nuestro corazón va a explotar. Estamos al borde de desfallecer. Sentimos como todas las promesas de Dios se desvanecen. Nuestro corazón empieza a llenarse de dolor, donde es muy difícil encontrar fe ahí. El que sabe
o el que ha pasado por esto sabe que es muy difícil encontrar fe ahí. No podemos con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta mala noticia del uno y del otro. Genera un dolor que lo único que llega a uno es a la presencia de Dios. Señor, tú eres el único que me puedes oír, tú eres el único que me puedes escuchar, tú eres el único que me puedes recibir. Hay dolores que tu hermano no te va a entender, hay dolores que un hermano no lo va a calmar, hay aflicciones que un abrazo no lo será todo, hay dolores y aflicciones que lo único que te llevarán es al lugar de su presencia, donde encontrarás consuelo. Esto es algo que acontece a todos. Nadie se libra de esto. Cuando las congojas llegan a nuestra vida, llegan con la intención de que dejemos, de que soltemos las promesas de Dios. Vienen con la intención que dejes de abrazar las promesas y ahora empieces a abrazar el dolor. Pongámonos a pensar. ¿Cuántas veces dejamos de abrazar una promesa y empezamos a abrazar una culpa? Y empezamos a abrazar una condenación. Las promesas las dejamos ir. El día que fallaste se te olvidaron todas las promesas y estás apegado a una culpa. Estás abrazado tanto a esa culpa, a esa condenación, que lo único que quieres es renunciar, que lo único que quieres es huir, que lo único que quieres es tirar la toalla. Y le hago la pregunta: ¿y las promesas que te sostenían, por qué las soltamos? ¿Por qué dejamos que se fueran? Pues las congojas vienen a eso, a que sueltes, a que dejes ir las promesas y que tú te agarres del dolor, que te abraces de una amargura, que abraces de un resentimiento. Como explicaba a los líderes, mucha gente ha sufrido tantas decepciones de muchas iglesias y muchos pastores que ya no creen en las iglesias, ya no creen en los pastores, porque han abrazado su congoja y han dejado ir las promesas de Dios. Amén o no amén. Dile que a tuyo: Dios siempre tiene hombres conforme a su corazón. Aunque haya muchos Saúl que se tuerzan, aunque haya muchos Saúl que no amen a Dios, pero hay uno allá escondido que sí está amando a Dios. ¿Por qué dejar de creer por lo que me haya hecho un Saúl cuando puedo encontrar muchos David? Dile que a tuyo: en este país hay millones de pastores. Que te hayan fallado 10 no indica que el millón sea igual. Amén. Amén o no amén. Imagínate la congoja que le llegó a Jesucristo a lavarle los pies a los 12 discípulos y tocarse con los pies del que Jesús sabía que lo iba a traicionar. En ese momento Judas no sabía. Imagínate tú estar lavándole los pies al que tú sabes que será el instrumento de Satanás para ti crucificarte. No es fácil servirle. Si fuéramos nosotros, agarraríamos un clavo y se lo clavamos en los pies y no le estaríamos secando con la toallita. Yo se lo hubiese clavado y que no salga a traicionarme. Pero dice la Biblia que Jesús se estremeció, se conmovió de espíritu, con lágrimas muy posible. En el momento de la Santa Comunión dijo ante todos sus discípulos: aquí va a haber uno que me va a entregar, uno que remojará el pan conmigo. Y estaba Judas justo ahí remojando el pan. Nadie se dio cuenta, todos mirando atentamente a Jesús, que nadie se dio cuenta que Judas estaba remojando el pan con Jesucristo. De repente hay una profecía que dijo que Jesucristo iba a quedar solo y abandonado porque sus ovejas se iban a dispersar. El dolor de Jesús era tan enorme que empezó a sudar sangre. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo sufrir por los que te aman a sufrir por los que te odian, por los que te quieren matar, y lo único que tú quieres es hacerles el bien. Jesús estaba en ese Getsemaní llorando con angustia. Dice: estoy tan angustiado hasta la muerte, porque estaba en ese lugar sabiendo que la humanidad por la cual Él vino a salvar
lo iban a matar. Y muchas veces esas cosas traen dolor enormes a nuestros corazones. Que mientras ayudamos a la gente, bendecimos a la gente, de repente hay alguien que te pague mal. Pero Jesús no abrazó la congoja, abrazó una cruz, abrazó una promesa. Dice la Biblia que Él menospreció el dolor y el sufrimiento y puso su mirada en el galardón. Aunque llegó la congoja en la vida de Jesús, Jesús no decidió abrazarla, sino que seguía aferrado a lo que Dios había dicho. Esto es algo que acontece a todos cuando las congojas llegan a nuestras vidas. Quieren que dejemos ir las promesas de Dios. Vienen con la intención que dejemos de abrazar las promesas y empecemos a abrazar el dolor. Pero Dios va a traer libertad a tu corazón, iglesia. Dios te va a sacar de ese dolor. Dios te va a sacar de ese sufrimiento. Ese dolor, lo voy a decir con mucho amor, ese dolor que lo ha sabido esconder. No me digan que no. Somos tan audaces para esconder y tapar un dolor. Y somos tan buenos actores que proyectamos una apariencia falsa. Amén. Que el dolor no te enceguezca, que el dolor no te desanime y no separe tu mirada del Señor. Amén. Es interesante que cuando el dolor llega, la congoja llega, sea por cualquier área, y tú decides soltar la promesa, Dios no te ha soltado a ti. Él piensa diferente a lo que tú piensas. Mientras tú piensas soltar, Él te abraza con más fuerza. Mientras tú piensas renunciar, Él no. Porque si hay algo que tiene Dios, es que no se arrepiente de ninguna palabra que Él dice. Voy a repetir, si hay algo que tiene Dios, es que nunca se arrepiente de una palabra que Él dice. Él es fiel, tan fiel, que aunque tú pecas, por su fidelidad va a cumplir esa palabra. Amén. Así de fiel es Él. Nosotros no lo somos así. Fallamos. Porque cuando llegan a esta congoja, no le creemos, dejamos de ser fiel. Por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, dejamos de ser fiel a sus promesas. Pero Él, pecando, equivocándonos y sufriendo, sigue siendo fiel a lo que Él nos dijo. Es muy diferente. Y si tú estás aquí y has tenido la decisión de renunciar por lo que has hecho, por lo que te han hecho, es tu peor decisión. Porque la decisión de Dios es otra contigo. Si tú piensas renunciar porque has cometido algún error, tirar la toalla y salir corriendo, déjame decirte que no es el pensamiento de Dios contigo. Porque los pensamientos de Dios son buenos, para bien y para darme esperanza. Para darme esperanza y un futuro. Pastor, es que no sabe este dolor que yo siento. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Pero ten la seguridad de que Él no va a abandonar lo que Él le ha dicho, sino que lo va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco. Pero el problema es que cuando tiramos la toalla, huimos o renunciamos, es porque despegamos nuestra mirada de Él y la colocamos en nosotros mismos. Caemos en una autocomiseración. Caemos en un complejo de inferioridad. No valgo, no sirvo, sáqueme de todo, renuncio a todo, ya nada es igual. Ya no tengo la misma pasión, ya no tengo el mismo sentir. Eso no es algo que Dios lo ha provocado. Eso es algo que le has creído a Satanás. Si entendiéramos a Dios, si conociéramos un poquito mejor, créame que usted disfrutaría su presencia. ¿Cómo? Dios es tan maravilloso que en medio del pecado Él no sobreabunda en juicio ni en justicia.
sino que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Imagínate que Dios tan maravilloso. Pero cuando tú pecas, tú no crees que va a sobreabundar su gracia. Cuando tú pecas, tú crees que para ti no hay gracia. Imagínate, pero Pablo me dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ese es mi Señor. ¿Por qué no creer que en medio del dolor va a sobreabundar la gracia de Dios para conmigo? Amén. Así que el dolor no te enceguezca, no te desanime y no separe tu mirada del Señor. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Sabe que hay una congoja que se camufla bien y que usted trata de ocultarlo siempre? La congoja de estar solo. Y usted creerse tan fuerte que se engaña a sí mismo de creer que puede estar solo. A veces hay madres que dicen, bueno, mis hijos se van, me quedo aquí sola. Y creen que son fuertes, se engañan a sí mismos. No, porque en su soledad, la de pensamientos que le invaden, la ponen mal, la ponen triste, la angustian. Y no me diga que no sufre. O si ya ve que su hijo ya está por los 20 y pico y sabe que pronto se va a casar, usted ya está preocupado. Y ya se hace la idea, ¿qué será de mi casa cuando mis hijos no estén? Y al menos si es mamá soltera, mamá sola. Imagínense la soledad en que va a caer. Pero la disfrazamos para que nuestros hijos no se den cuenta. Dile que ya tus hijos no son niños y se dan cuenta. Y esto no solamente con una madre o un padre. Hay jóvenes, muy posible aquí jóvenes, que son los únicos de su casa que están aquí. Aquí disfrutan la compañía de sus hermanos, disfrutan los cultos, disfrutan la presencia, pero no disfrutan su casa. El rechazo, la oposición, las malas caras, las burlas, las mofas. Y muchos jóvenes enfrentan esas situaciones que su fe empieza a tambalear. Amén. Imagínate mucha gente que ha emigrado de muchos países y que hoy están solos. Y alguien que ha vivido solo sabe lo que yo le digo. Satanás asoma más pronto que Satanás asoma más pronto que el Señor. Y a colocar un sinnúmero de pensamientos. Tú subes a tu cuarto, a tu departamento y no hay nadie. Y toda sombra que ves por la ventana piensas que es un diablo. Todo ruido está penando. ¿Por qué? Porque la congoja llega a perturbarte, a distraerte, a separarte, a atrofiar tu confianza en el Señor. Viene a abatirte. Dice la congoja que en el corazón del hombre lo abate. Dile que tuyo es el peor sicariato que te pueden hacer, y tú lo hacen en silencio. Amén. Mas la buena palabra lo alegra. Ya conmigo, la buena palabra lo alegra. Y si no hay buena palabra, la congoja sigue presente. Así que hay solución para la congoja o para la tristeza. Y no está en que el escenario cambie, sino está en la palabra que oyes. Porque puedes estar alegre aunque el escenario sea igual, pero estás alegre porque la palabra ha llegado a tu corazón. Por eso es importante que usted sea de la palabra, para que sea como un árbol plantado junto a corriente de agua. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted ha sufrido? Capaz más que usted.
¿Qué no he enfrentado? ¿Qué no he oído? ¿Qué no he visto? He vivido. Pastor, es que usted nunca ha pecado. Usted ni se imagina. Miren, yo no nací de la estrella de Belén. Tampoco nací en el pesebre donde nació Jesucristo. Dijo David: en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. ¿Sí? Amén. Las congojas no dejan a la persona ser feliz. Dile que tú: yo lo entiendo, anda más acongojado que feliz. Amén. Dile que tuyo: el día que se te note tu felicidad, porque has vencido las congojas. Porque, con todo respeto, es fácil descubrir la risa hipócrita. Es fácil. A mí no me va a burlar, porque tus ojos reflejan lo que verdaderamente hay en tu alma, no tu boca. No tu boca, son tus ojos. Así que dile que tuyo: ahora entiendo por qué anda medio bravo, no sonríes, no eres amigable, no eres sociable. ¿Crees que tu seriedad es madurez? No, a veces tu seriedad es acongojado que está. No es madurez, estás podrido. No es que yo soy así, así me formaron. No, así de frustraciones hay en tu corazón. No tuviste una niñez, no la tuviste. No tuviste a papá, mamá siempre contigo. Y esas malas formaciones hacen de hombres y mujeres amargados. Tan amargados que no resisten la felicidad de unos niños. Porque yo no fui así. Así, le fastidia la alegría y la bulla de unos niños. En otros casos, le fastidia ver novios enamorados, porque esa madre o esa mujer ha sido decepcionada por muchos hombres y lo ven cursi. ¿Qué cursi? Ya te debe haber casado, peleando ha de estar. Amén. Ya de estar llorando, regresando a mi casa, le dice, diciendo: mamá, no lo quiero, ya te debe ver. Son frustraciones. Y miren que pueden pasar 50 años guardando congojas, viviendo con ellas. No las vencen, sino que llegan a una negociación. Tú no me molestas, yo no te molesto. Y viven juntos, y caminan juntos, y van por años juntos. Dile que tuyo: eso está mal. No puedes vivir así. Caminar de la mano de congojas, de frustraciones, con desánimos, con amarguras, con tristezas. Hay algo que es reparador, principalmente si ha sufrido mucho, es el perdón. Es muy reparador, pero es muy costoso. Ese medicamento vale mucho. ¿Y qué requiere, pastor? Su muerte a usted mismo. Perdone, así te hayan hecho mal. Porque el perdón no es que cura al que te ofendió. El perdón te cura a ti. Las congojas quieren abatirte, robarte las promesas, separarte de tu milagro y neutralizar tu fe. Amén. Un ejemplo. Dios me dio una palabra para Edward. Y Dios me dice: Edward, el Señor me acaba de decir que Dios te va a entregar naciones enteras. Vas a ser el magnate de Latinoamérica. Y a la semana peca. Y después de 2 semanas Dios le vuelve a hablar lo mismo. ¿Y sabes qué va a pasar con él? No lo va a creer. Lo va a dudar. Va a decir que soy mentiroso. El pastor está jugando con mis sentimientos. No. El problema es que él es fiel. Tú eres el que dudas. Él no cambió de opinión. Tú cambiaste de opinión.
¿Por qué? Porque el día que pecas dejaste de verlo a Él y te ves a ti. Te ves sucio y no ves a Él que es santo. Te ves una basura y no ves a Él que es el hermoso. Entonces cuando Dios repite lo mismo, dudamos. El pastor me está mintiendo. No creo. Si hice esto, hice aquello, hice lo otro. Las congojas quieren abatirte, robarte las promesas, separarte de tu milagro y neutralizar tu fe. Este mundo está lleno de aflicciones, pero debemos confiar en el Señor que venceremos. Diga conmigo, venceremos. Ya ha quedado la introducción a mi pequeño mensaje de 2 horas. Vámonos a un pueblo que le pasó igual, lo mismo que a usted le pasa muchas veces, para que no se sienta solo. Ya, lo mismo que nos ha pasado muchas veces. Vámonos a Éxodo. Dios va a sanar en esta noche. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando el pueblo clama, ya el cielo está preparando su liberación. 450 años ellos sufriendo, siendo oprimidos, sin esperanza eventualmente, por un faraón que se levanta completamente malo. Ellos estaban bien, gozando de la bendición, gozando de lo que abrió José para ellos, gozando de una multiplicación de pueblo. Iban creciendo en número, las familias felices y contentas, pero de repente se anunciaron las nuevas elecciones y agarraron un partido político, muy posible de izquierda o comunista, y era el nuevo faraón que se levantó. Este nuevo faraón dice: bueno, hazme un censo. Y dijeron: bueno, de Israel tenemos 70% de población y el 30% somos de Egipto. Entonces, ¿qué dijo el faraón? Bueno, vamos a esclavizarlos, vamos a oprimirlos, porque cuidado, se nos levantan y si hacen alianza con nuestros enemigos y nos terminan derrotando. Así que vamos a fastidiarles la vida. Entonces este rey se levantó y comenzó a esclavizar a todo Israel. 450 años. Duro. Casi 4 generaciones. Pero diga conmigo: Dios orquesta todo para mi liberación. Este pueblo aprendió algo. Muy posible que sus padres o sus ancestros le enseñaron qué hacer en los peores momentos, qué hacer en los momentos de aflicción o qué hacer en los momentos de angustia. Diga conmigo: clamar. Hay momentos donde usted ora, hay momentos donde usted clama. Y ese clamor nace de un dolor. Ese clamor nace de una angustia. No para de llorar. ¿Confías que tu liberación está pronto a llegar? Porque mi Biblia dice que Dios soy yo. O sea que Dios oye mi oración. Dios oye mi clamor cuando lo hago desde un estado de aflicción, cuando lo hago de un estado de confusión, cuando lo hago de un estado de desánimo. Dios escucha. Dios no cierra su oído al confundido, iglesia. Dios no cierra su oído al que sufre. Dios no cierra su oído al que llora, al que atraviesa dolor. Dios se lo abre. Escucha mi aflicción, escucha tu aflicción, escucha tu preocupación, escucha tu angustia, porque yo tengo un Padre que se compadece de mi debilidad. Diga conmigo: yo tengo un Dios que se compadece, no que me enjuicia, que tiene compasión de mí. Amén. Hoy, con mucho amor, me puedo dar cuenta que si tú le preguntas a alguien o a una mujer cómo fueron sus inicios en su matrimonio, al contártelo se quiebran.
Al contártelo empiezan a llorar. Y resulta que llevan 30 años de matrimonio, pero 30 años viviendo con una congoja en el corazón. Y nunca se imaginaron que eso los afecta, los detiene. No pueden fluir, no pueden ser libres, porque no han decidido renunciar a ese dolor. No han decidido renunciar a ese sufrimiento. Lo tienen tan registrado en su cabeza, las palabras exactas que le dijeron, que cuando empiezan a mencionártelas empiezan a llorar. Y van a la iglesia y buscan a Dios y oran al Señor, pero ese tema es sagrado para ellas. Viven con un esposo sin haber perdonado. Es que me hizo esto, es que eso no me olvido. Congoja el corazón. Y de eso Dios quiere librarte. De eso Dios quiere sanar. Eso Dios quiere romper. Eso Dios quiere quebrar. Hay otros casos que cuando tú le preguntas y te lo cuenten, se ríen. Así. Un día nos cuadramos en una puñetiza. Se lo cuentan así tan fresco. Pero otros empiezan a llorar. Unos lo han superado, unos han vencido, unos han perdonado, pero otros todavía no. ¿Se dan cuenta que hay dolores que podemos camuflarlos bien? Y creemos que no están. No se lo contamos a nadie, no se lo decimos a nadie, pero a alguien se le ocurrió la bendita idea de preguntarte. Y ese día te diste cuenta que todavía hay dolor. Solo con recordarlo te airas, te enojas. Amén. Dios escucha eso. Pero la pregunta que yo hago, ¿ya lo presentaste al Señor? Mira este dolor. Pensé que ya había sanado y no puedo sanarme todavía, 20 y pico de años y con este dolor todavía. Sácame de mi congoja. Sana mi corazón. Que yo pueda perdonar a ese esposo. Que yo pueda perdonar a esa madre. Muchachos, que puedan perdonar a esa madre que los abandonó. A ese padre que desapareció de sus vidas. Que no extienden ni $1 para su crecimiento. Porque mañana tendrá 25 años y cuando tu hijo te pregunte qué es de tu papá, espero que no llores. Porque si lloras, tendrás 25 años viviendo con una congoja. Y eso no es saludable para tu vida. Esas congojas vienen a detener, impiden tu avance, impiden tu crecimiento. Hay dolor en tu corazón. Dios necesita la pureza de nuestro corazón para hacer cosas grandes y poderosas. Muchos no han perdonado que sus padres se hayan separado. Se lamentan y se quejan. Mi vida fuera diferente si mi papá seguiría con mi mamá o mi mamá seguiría con mi papá. Todo fuera diferente. Y ya tienen 30 y punta de años y siguen con ese malestar. Es que mi papá me castigaba duramente desde muy pequeño. Tenemos que ser sanos. Salir de estas congojas. Pastores, que yo pequé y brego con mis consecuencias y me lamento. No me puedo perdonar lo que hice. Sal de ahí. No permitas que las congojas te abatan. Dios es poderoso y está al control de todo. No dudes de su poder, porque Él va a actuar. Dios conmigo, Él va a actuar. Levántate en oración y acude a aquel que puede romper esas cadenas y traer liberación a tu vida. Amén o no amén. Padre, perdonen a ese hijo que capaz usted esperaba más de él. Esperaba que fuera su apoyo cuando creciera. Esperaba que fuera su ayuda cuando creciera. O esperaba que fuera el que se quedaría al lado a suyo cuando creciera, y no fue así. Suelte ese dolor. Suelte esa falsa expectativa. Suelta la congoja.
Éxodo 4:31. Moisés empieza a contarle a Israel. Le empieza a contar a Israel todo lo que Dios le había dicho y lo que iba a hacer con Israel. Moisés le dice: mire, Israel, Dios va a venir y ya me dijo que ha descendido para librarlos. Los va a librar de esclavitud, los va a librar de la opresión, los va a librar de Egipto y los va a sacar con oro, con plata, con alhajas. Dios le va a dar la gracia y saldrán ricos y prósperos de aquí de Egipto. Y miren lo que dice el verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ya conmigo, creyeron y adoraron. Ya conmigo, creyeron y adoraron. ¿Sabes que la adoración es parte de tu fe? Tú no adoras porque todo está bien. Tú adoras porque crees. Tú no adoras porque estás viviendo tu vida o tu mejor etapa. No, tú adoras porque crees en lo que puede pasar. Puedes estar en una cárcel en tu peor momento y ser un gran adorador, porque tu adoración no depende de un escenario, no depende de momentos, depende de lo que yo creo. Yo creo que Él es bueno, por eso adoro, aunque me vaya mal en la tierra. Amén. Miren cómo pasa aquí ahora. Moisés empieza a contarle y todo el pueblo animado, creyendo, oyeron a Jehová, que Dios lo había visitado, había visto su aflicción y se inclinaron y adoraron. Ahora, pero pasa algo sorprendente. Éxodo 5:5. Dijo también Faraón: y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de su tarea. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo y a su capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. No les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantaos la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Todos alegres, todos contentos, porque Dios los iba a librar. Pero resulta, diga conmigo, que llegó el de repente. ¿Cuál de repente? Que la cosa se puso peor. Que el faraón empezó a fastidiarlos más, a oprimirlos más, a ponerle más cargas, a afligirlos más. Muchas veces no nos pasa eso, que venimos a Dios creyendo, emocionados, Dios nos da una palabra y a la semana la cosa se puso peor. Dios te dice que te va a bendecir, te va a multiplicar, y a las 2 semanas te roban. ¿Y sabe lo que le dijo a Faraón al pueblo? Que lo que hablaba Moisés eran palabras mentirosas. Muchas veces nos acontece lo mismo. Recibimos una palabra y nuestra fe empieza a elevarse, pero de repente todo se pone peor. Es ahí cuando empezamos a dudar, la fe empieza a menguar y el amor y la pasión empieza a desvanecerse. No me digan que no. Cuando todo se pone peor, empezamos a dudar. La fe empieza a menguar, el amor y la pasión a desvanecerse. La congoja empieza a apretar nuestro corazón, trayendo confusión y desánimo para que abortemos el milagro. Las congojas vienen a robar la adoración de tus labios para colocar en ella queja. Y mira lo que dice Éxodo 6, verso 2. Ya Israel había sabido lo que hizo Faraón, ponerle más cargas a Israel. Pero viene Moisés con las mismas palabras. Escuche bien, con las mismas palabras que le dijo anteriormente, donde todos creyeron, donde todos aplaudieron y donde todos adoraron.
habló todavía Dios a Moisés, verso 2, capítulo 6 de Éxodo, y le dijo: yo soy Jehová. Y apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo libraré de su servidumbre, y yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y yo meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo los daré por heredad, yo Jehová. Verso 9, presta atención. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La misma palabra que un día creyeron y las que lo llevó a adorar, las mismas palabras después no fueron recibidas y no empezaron a adorar. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué antes sí creyeron y por qué adoraron? ¿Y por qué ahora al mencionar la misma palabra ya no la reciben, ya no la creen, ya no adoran? Por las congojas de espíritu, por las aflicciones en que vivían, por el dolor que atravesaban, por el sufrimiento en que caminaban. Las esperanzas les fueron destruidas y ya no había la misma fe para escuchar a Moisés. Yo no deseo, y Dios creo que me trajo este mensaje porque no desea que le pase lo mismo a usted. Dios te puede declarar las mismas palabras, pero las creeremos igual o dudaremos de ellas por las congojas de espíritu, por lo que yo vivo ahora, por lo que me dijo el médico, por lo que me pasó hace una semana. Entonces la congoja tiene poder para afectar la fe de la persona que espera un milagro, que espera una liberación. De alguna manera Satanás trabaja sutilmente, trabaja por fuera y trabaja por dentro. Trabajó por fuera por un faraón, exigiendo y poniendo cargas, pero por dentro con un dolor y sufrimiento, ahogándolos cada día. O sea que la fe que tenían antes para ser libres no era la misma fe en este momento. Anteriormente sí creía, bien, Dios descendió, nos va a librar. Moisés lo dijo. De repente se enteran que las cargas empiezan a subir y Moisés les recuerda la misma palabra y dice: y no recibieron, no escucharon, no atendieron la palabra de Moisés por las congojas de espíritu. Iglesia, que esas congojas no impidan que usted reciba la palabra que Dios quiere traer a su vida. Es muy posible que tu sanidad esté en una palabra, que tu liberación esté en una palabra, que tu cambio esté en una palabra, que tu asignación, tu llamado, tu destino esté en una palabra. Pero no permitas que la congoja la tire al tacho de la basura por lo que vives hoy, o por lo que hiciste ayer, o por lo que cometiste hace unos años. Dios sigue hablando. ¿Seguimos recibiendo? Él va a seguir hablándote. La pregunta es: ¿seguirás creyendo? Capaz ellos esperaban, como muchos de nosotros esperamos, que al otro día suceda lo que me dijeron el domingo, que en esta semana acontezca lo que me dijeron la semana pasada. Esto no se cumplió de la noche a la mañana. ¿Cuántas veces Moisés no tuvo que pelear frente a Faraón por la liberación de un pueblo? Pero Dios ya decidió la liberación. Esto es lo grandioso. Y esta es la garantía y seguridad de que Dios ya me dijo que descendió a librarme. Pero creemos que la culpa y la condenación no te lleven a dudar de la palabra que te dijo cuando no pecaste.
Y que cuando te la repitan después que peques, las puedas seguir creyendo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Momentos en mi vida donde la fe empieza a tambalear. Uno no lo comenta con mi esposa porque no deseo cargarla a ella o a mis hijos. Hay cosas que las enfrento con mi Señor. Y cada vez que me he sentido de esta manera, créame, una palabra me levanta. Una sola palabra. Muchas veces en incertidumbre, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y una sola palabra. Y eso me prueba que lo que me pasa a mí, a Él no lo asusta ni lo espanta, sino que Él sigue en pie con lo que ha dicho. Él me dice tal cual, no me dice, bueno, Diago, ahora como te pasó esto, ya no te puedo decir lo mismo. Tengo que decirte otra cosa. Ya no será como antes. Es que antes no te pasó, por eso te lo digo. No, Dios sigue igual. Lo que te dijo antes de lo que te pasa hoy sigue siendo igual cuando te lo diga mañana, cuando te lo diga después de unos años. Él no cambia, Él es fiel, aunque tus escenarios sean los que cambien. No permitas que la congoja cierre tus oídos y a su profeta. Amén. Moisés también fue afectado, verso 12. Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. No me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Moisés también fue abrumado por la reacción del pueblo. Y a todo pastor le pasa lo mismo. Que el dolor no cierre tus sentidos espirituales, iglesia. Que la congoja no te separe de las promesas de Dios. Que la decepción y tristeza no te aleje de sus promesas. Dios tiene algo grande para tu vida. Y no permitas que la congoja robe todo lo que Dios ha sembrado en ti. ¿Recuerdan los terrenos? Es muy posible que lo predique el viernes. Uno de los terrenos, Satanás mete su mano a robar lo que se sembró. Que Satanás no meta su mano y te robe todo lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Que Satanás no te robe ese milagro. Que Satanás no te robe la salvación de tus hijos, la restauración de tu matrimonio. Que Satanás no te lo arranque de tu corazón. Yo creo que veré la gloria de Dios. Pero una iglesia poderosa, creciente, sana, pura, aunque no lo vea, pero lo veré. ¿Sabes lo magnífico de esto? Es que ni aún ni tu duda ni tu dolor a Él lo cambia de opinión. Eso es lo maravilloso de mi Dios. Porque Dios no le dijo a Moisés después de esto: no creen, entonces no lo hago. Entonces no lo hago. ¿Tú crees que Marta creía que Lázaro iba a salir? ¿Y por qué lo hizo? Hay milagros que traen tu fe, que lo traen tu fe. Y hay milagros que ocurrirán así dudes. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay milagros que la fe trae, como el centurión, como la mujer de la Sirofenicia. Hay milagros que se manifiestan así tú dudas. Porque lean la oración de Jesús. Lo dije para que vean que tú
Tú me has oído. Y lo dije en presencia de todos. O sea, Jesús dijo, yo no voy a levantar a Lázaro porque cree Marta. Yo voy a levantar a Lázaro porque todos vean quién es Dios. Así que hay milagros que vendrán a mi vida, no porque tenga la fe por encima. Es muy posible que esté por el peor momento de mi vida, pero traerán milagros a mi vida para que yo vea quién es Él para mí. Esto es lo magnífico, que puedo pasar en mi congoja, que puedo pasar por mi dolor, por mi sufrimiento, y seguiré viendo milagros, no porque tenga mi fe elevada, sino porque Dios quiere que yo lo siga viendo a Él. Que yo siga viendo que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él sigue salvando, que Él sigue sanando, Él sigue abriendo puertas. Aunque yo esté llorando en tierra, aunque yo esté confundido, Él sigue levantando jóvenes, porque hay milagros que vendrán únicamente a glorificarlo a Él, donde no necesita ni mi fe. ¿Tú crees que Jesús vino porque había un mundo creyendo que Él iba a venir? La fe no trajo a Jesús a la tierra, lo trajo el Padre. Hay milagros que tu fe no lo va a traer, pero lo trae su amor, porque se compadece de ti. ¿Acaso que Agar tenía fe en el desierto viendo a morir a su hijo al frente? No lo trajo la fe, lo trajo el amor de Dios. Dios se compadece. Él sabe cuando no tenemos fe suficiente. Lo sabe. ¿Acaso que no sabía que Pedro se le fue la fe, pero lo rescató, lo levantó? Ese es mi Dios maravilloso. Capaz tú estés al borde, en tu peor momento, al borde de tirar la toalla, y Él viene trayendo a tu hijo, Él viene trayendo a tu familia, Él viene sanándote, Él viene bendiciéndote, y donde tú quedas como loco, Señor, ¿qué pasó? Ese soy yo. Por eso tú lees Éxodo y dile al pueblo, yo soy Jehová. Las congojas y la incertidumbre y la duda de este pueblo no detuvo a Dios. No lo escucharon a Moisés, pero Dios los libertó. Dios los sacó, los bendijo. No porque ese pueblo tuviera la más grande fe, no, porque Él es bueno. Él se compadece de nosotros. Él sabe que somos frágiles, Él sabe que somos humanos. Él se compadece. Yo no tengo un sumo sacerdote a la diestra del Padre acusándome. Yo tengo uno que intercede, que sabe lo que es sentir dolor, que sabe lo que es oír mala noticia, que sabe que es lo que te traicionen, que sabe lo que es que te decepcionen, que sabe lo que es tu familia te dé la espalda. Él lo sabe, Él me entiende, Él intercede por mí, y como intercede por mí, Él me trae esos milagros. Sácame de mis congojas, dijo David. Qué hermoso salmo, 63, si no me equivoco, el 103. Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Y lo enfatiza, Él es quien perdona. Él es el que sana. Él es el que rescata. Y Él termina. Y Él es el que corona. ¿Quién que está pecando tiene fe? Nadie tiene fe para pecar. Pero David dice, Él es el que perdona. Si tuviera fe no tuviera un hueco, pero es el que rescata del hoyo tu vida. Si tuvieras fe, estarías en tu momento más alto, pero Él es el quien te corona. Dios es maravilloso. Diga conmigo, Dios es maravilloso. Salmos, rápidamente. Salmo 18:4. Termino con esto. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Te está pasando momentos duros? Hay dolores que se dio cuenta que han estado hasta sentándose con usted en los cultos.
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Quieres aprender a clamar? Empieza a vivir en angustia. Los más grandes clamores son en los momentos de angustia. Y clamé a mi Dios y oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué lindo esto. Si esto no lo conmueve, no sé, se equivocó de culto, creo. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Tú crees que él está contento con tu dolor? ¿Tú crees que está feliz con lo que te hicieron? Él está indignado con lo que te han hecho. Él está indignado con el dolor que sientes. La tierra fue conmovida después que clamé y todo se estremeció. Yo declaro eso sobre tu vida. La tierra se va a conmover porque Dios va a actuar a favor tuyo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. ¿Estás orando por ese hijo? Eleva tu clamor. ¿Estás orando por esa familia? Eleva tu clamor. Saltémonos al verso 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó, casi ahogado, medio muerto, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron. Ahí va una noticia, una mala noticia después de la otra. Ya estaba quebrantado y me asaltan. Me asaltaron en el día de mi quebranto. ¿No le ha pasado que usted está pasando un momento difícil y le llega otro encima? Y usted dice, ya no puedo con más. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mi Jehová fue mi apoyo. Es lo mejor que me puede pasar a mí. Encontrar en el Señor mi refugio. Aunque me persigan, aunque me aborrezcan, aunque armen trampas, aunque me asalten en el día de mi quebranto, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi roca fuerte. Pero mira lo que va a hacer Dios. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Ya conmigo, se agradó. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está agradado de ti? ¿Crees que Dios está agradado de ti? ¿Crees que Dios está agradado de ti? Si te preguntara, ¿por qué crees que Dios está agradado de ti? ¿Cuál fuera tu respuesta? ¿Qué me dirías? ¿Porque lo amas? ¿Porque le sirves? ¿Porque justo esta semana oraste bien? ¿Por qué crees que Él está agradado de ti? Por una sencilla razón. Porque creo. Ya. No por lo que soy, porque creo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que Dios se sienta agradado de mí no es por mi santidad, ni por lo bien que me porto, porque David no se portaba nada bien. Pero él escribe, Él se agradó de mí. Él no se agrada de mí porque nunca he pecado. Se agradó de David y se molestó de Saúl, que Saúl no pecó como David. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué contenta a Dios? Que yo creo. Amén. Que después de pecar, yo creo que Él me va a levantar. Él está feliz contigo. Él está contento contigo. Que de enfermo, ¿crees que Él te va a sanar? Él se agradó de ti.
que en los momentos más duros tú crees que te sacará a un lugar espacioso, Él se agradó de ti. Y Él termina diciendo esto: Él me ha libertado, me ha sacado a lugares espaciosos porque se agradó de mí. ¿Y qué agrada a Dios? Mi fe. Ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Mateo, ni Marcos, ni Natanael, ni Felipe, ni Andrés, ninguno maravilló a Jesús como el centurión y como la sirofenicia. Centurión, un romano, no era nada judío, y sirofenicia griega. ¡Wow! ¡Qué grande es tu fe! Nunca he visto, dijo Israel, frente al centurión, en Israel, desde que vivo aquí en esta tierra, nunca he visto una fe como la tuya. Cargaba con 12, caminaba con 12, pero 2 que no eran judíos impresionaron a Jesús. Griega, una idólatra. Centurión, otro idólatra. Pero Jesús se maravilló. Se maravilló de que hubieron hombres que creyeron en Él. Que creyeron en Él. Él no es complicado, nosotros lo somos. Medio lo tocaban, tu fe te ha salvado. Y ya. Pero es que no siento nada. Tu fe te ha salvado porque creíste. ¿Crees? Es que esa es la clave. Porque si crees, no andarás acongojado. Si crees, no vivirás bajo esa culpa. Si crees, no te atormentará la condenación. No te atormentará la angustia. Tampoco te detendrá la vida injusta. Papá, como yo hubiese haber crecido con papá y mamá, yo también hubiese esperado eso. Yo también hubiese querido eso. Pero no fue así. No puedo atormentarme. No puedo detenerme. Yo me agarro de David. Que mi padre o mi madre mañana me dejen. Con todo Dios me va a recoger. Soy más de Él que de mis padres. Yo estoy confiado en esta tierra. Porque Él está conmigo. Así que si mañana te caes, te doy un consejo: no dejes de creer. No dejes de creer. Si te equivocas, no dejes de creer. Si estás pasando por momentos inciertos, no dejes de creer. No despegues tu mirada de Él. No la pongas en tus escenarios, no la pongas en tus circunstancias, no la pongas en tu pasado, no la pongas ni en tu presente, en Él. Diga conmigo: en Él. Póngase de pie.